Buenas noches. Quiero saber si se escucha, se ve. Sí, lo escuchamos y está la presentación. Bueno, empezamos, chicos. Ustedes antes tuvieron, o por lo menos yo les di una clase que tiene que ver con alguna técnica o herramienta de contabilidad gerencial. Control de gestión se nutre de muchas coincidencias con contabilidad gerencial. Entonces, hoy en la primera parte, lo que vamos a hacer es tratar de terminar de definir el concepto de contabilidad gerencial, comparándola con contabilidad patrimonial y con contabilidad de costos, que son de alguna manera actividades que se realizan en las empresas más grandes se realizan por separado, comparten, no son recintos estancos, sino que comparten cierta información. Y en empresas más pequeñas, lo que sucede es que, bueno, las mismas personas o el mismo departamento realiza de alguna manera las tres contabilidades en forma simultánea. Lo importante es entender los conceptos y ver cómo funciona, dónde está la información que yo voy a necesitar, quién la produce, quién la va a adaptar y quién va a ser el futuro usuario de esa información. Si nosotros podemos tener en claro esos aspectos, podemos tratar de ver qué técnica es la adecuada para generar este reporte que vamos a necesitar. Y si tomamos una herramienta, por ejemplo, de administración financiera o alguna técnica de costo estándar o alguna técnica de manejo de costos, etcétera, de acuerdo al reporte que yo voy a necesitar. Y tal vez el reporte que yo necesite necesita el análisis de más de una técnica. Entonces, la primera parte se trata de clasificación de lo que hacen las empresas y después lo que vamos a hacer es lo que se llama enfoque del análisis del equilibrio patrimonial. El equilibrio patrimonial tiene que ver, vamos a definir lo que son las masas patrimoniales, que tal vez ya las estuvieron viendo en alguna materia anterior o lo que fuera. Pero nosotros, como hay una parte que vamos a hacer, lo que se llama análisis por ratios, hay elementos patrimoniales que están dentro de lo que en la jerga contable se llama activos, pasivos y la magnitud residual que se llama patrimonio neto. Esos elementos patrimoniales tienen que estar ordenados de cierta manera, porque si cambia el criterio, cambia la cuantía de las masas patrimoniales. Entonces, tenemos que aprender el orden, y una vez que aprendemos el orden y cómo se establecen estas masas patrimoniales, tenemos que entender cuándo esas masas patrimoniales están desequilibradas y cuándo están equilibradas. Y de eso es lo que se trata la conclusión de esta clase. Después, en alguna otra clase vamos a ver lo que se llama análisis económico, donde se ven rendimientos, y ya alguna clase posterior vamos a ver análisis financiero de corto, que tiene que ver con las velocidades de rotación, las velocidades de transformación de los elementos patrimoniales, la conversión en liquidez, el tipo de exigibilidad, etcétera, etcétera.
Asociado a esta clase hay un trabajo práctico, que es el trabajo práctico número 2. También tienen que presentar grupos de hasta 4 personas. Y asociados a esta clase tenés la teoría de esta clase y de la clase anterior. Tienen un anexo que es un glosario inglés-español, un ejercicio que nosotros llamamos el número 208. Este número no significa nada, pero es por un orden. Cuando dice ilustrativo, quiere decir que está resuelto, es un ejercicio resuelto. Y es un ejercicio básico de ratios. No tiene esas fórmulas que ahí figuran. Después vamos a ir viendo cada una de ellas. Y acá está la versión básica de cada una de las fórmulas. Después se puede ir complicando porque se agregan algunos elementos que acá en forma básica no están. Pero es un primer acercamiento a un análisis por ratios. Entonces es un ejercicio bastante sencillo, pero lo que tenemos que aprender es el léxico y el formato de cómo se van acomodando las variables. Después hay una planilla que tiene que ver con comparable por industrias. En general, tal vez no es para esta clase, pero es enunciativo, y algunas consultoras, no necesariamente en este país, en otros países, lo que hacen es comprender los estados contables de distintas compañías separados por rubro, por el rubro industrial donde trabaja esa compañía. Entonces ellos saben que las compañías farmacéuticas, por ejemplo, tienen un capital de trabajo determinado, tienen una liquidez determinada, tienen un endeudamiento estándar, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo que estoy analizando es alguna compañía farmacéutica, lo comparan con ese estándar para saber si está dentro de la norma o no, si tiene excepciones respecto a su propio rubro. Y después existen anexos, que dice anexo 1, anexo 2 y anexo 3, y tiene que ver con indicadores. Porque acá vamos a también, en esta clase, figuran indicadores de distintos tipos. Incluso algún indicador que no necesariamente tiene que ver con lo numérico. Hay indicadores que, a pesar de ser numéricos, lo que están haciendo es relevando alguna información subjetiva. Entonces eso se hace a través de tablas o a través de escalas del 10% al 100%. A ver, se traduce alguna opinión de alguna encuesta o de alguien, se traduce en escalas, por ejemplo, del 1 al 10 o en porcentajes, para poder procesar eso en forma numérica. Pero en realidad es la representación de escalas subjetivas o del concepto subjetivo. Entonces, esta es una clase conceptual donde hay definiciones de todo tipo e índole, que algunas definiciones las vamos a usar hoy, otras definiciones vamos a usar la siguiente semana, otras definiciones vamos a usar más adelante. Pero en algún momento hay que definir las cosas para tratar de que todos hablemos el mismo lenguaje. Esto tiene que ver con el TP. Estas son las casillas que tienen que entregar. Esta es la casilla de consultas, etcétera, etcétera. Vamos a repasar algunos conceptos que ya han visto en alguna clase y algunos que no vieron.
como te estaba contando hace un ratito, dentro de las empresas existe diferente tipo de información contable. Entonces, la manera más fácil de comprender ese tipo de información es definirla, por ejemplo, en una empresa grande, definirla por los departamentos a la que pertenece la información y quién la genera esa información. Entonces, en una empresa grande existe un departamento de contabilidad general o contabilidad patrimonial o contabilidad financiera, se llama. Además, existe un departamento de costos y además existe un departamento de contabilidad gerencial. Puede tener otros nombres esto, pero la definición es la siguiente. A grandes rasgos, el objetivo primordial de la contabilidad patrimonial es relevar todos los hechos económicos que transcurren en un periodo, registrarlos adecuadamente y brindar al final de ese periodo un reporte con finalidad de usuarios externos. Ese reporte, que tiene un nombre que se llaman estados contables, está normado. ¿Qué quiere decir que está normado? Que hay normas para hacer ese reporte. Y la contabilidad patrimonial sigue reglas, sigue normas, tanto en Argentina de la Inspección General de Justicia, de los consejos profesionales de ciencias económicas, de la FIP, etcétera, etcétera. La contabilidad patrimonial emite reportes que ya están previamente establecidos, el formato, cómo tiene que contabilizar, cómo, en qué cuentas tiene que poner las ganancias, en qué cuentas tiene que poner las pérdidas, dónde se acumulan las inversiones, qué puede hacer para amortizar, etcétera, etcétera. Entonces, el fin de la contabilidad patrimonial es emitir los estados contables. De acuerdo al tipo de empresa, los estados contables se emiten cada 3 meses o una vez por año. Las empresas públicas, que son las empresas que cotizan en bolsas, que se le dice empresas públicas porque publican en bolsa, o empresas cotizadas, o empresas que participan en forma bursátil, están obligadas a presentar reportes en forma trimestral. En cambio, las empresas con capital accionario privado, que no publican en bolsa, no tienen obligación de publicar estados contables con formato trimestral, sino con formato anual. Entonces dijimos que estas normas que sigue la contabilidad patrimonial existen en todo el mundo, con distintos formatos, pero existen en todo el mundo. Incluso hubo trabajos para tratar de unificar criterios y para que puedan ser compatibles estados contables de un país y de otro, para que gente de otro país pueda leer los estados contables de otro lugar. Pero el fin último es hacer reportes para terceros, usuarios terceros. Esos terceros pueden ser que trabajen dentro de la compañía o fuera de la compañía. Después lo vamos a aclarar eso. Asimismo, hay un departamento de costos
En algunas compañías se llamará gerencia de costos, en otras tendrá que ver con los costos estratégicos, en otras tendrá que ver con costos industriales, se llamará de distintas maneras. Y los costos, en definitiva, son siempre los mismos. La diferencia es el tipo de reporte que genera la contabilidad de costos de acuerdo a quién se lo solicita. Entonces, agrupa de distinta manera, no es que cambian los costos, lo que hace es agrupa de distinta manera ciertas variables y ciertas cifras para informar de determinada manera, porque así se lo pide, por ejemplo, la contabilidad patrimonial. Pero asimismo, la contabilidad gerencial le pide otro formato. Pero los costos son lo mismo, porque el tipo ya relevó los costos de tal cuestión. Entonces, hay que ver cómo pide la contabilidad gerencial. Y el objetivo de la contabilidad gerencial, el objetivo, el último, el fin último de la contabilidad gerencial, es generar reportes para la toma de decisiones. Esos reportes son de índole internos, son para la toma de decisión interna. ¿Y para quién brinda esos reportes? Para toda la gerencia, para las jefaturas, la gerencia general, etc. Y toma información de la contabilidad patrimonial y de la contabilidad de costos y utiliza técnicas de otras técnicas prestadas de otras disciplinas para generar esos reportes, o utiliza varias técnicas para generar un solo reporte. Esas técnicas y esos reportes que genera la contabilidad gerencial no están normados, no están reglamentados. Entonces la conclusión es que es muy probable que los reportes que genera la contabilidad gerencial de una empresa y de otra empresa sean diferentes, porque tiene que ver con los usuarios internos en su propia empresa. En cambio, los reportes de la contabilidad patrimonial, al estar reglamentados, normados, son similares, no el contenido en formato, el contenido en importes o lo que fuera, sino el formato es similar de una empresa a la otra. Entonces acá lo que dice es, mirá, la contabilidad financiera o contabilidad patrimonial se encarga de la clasificación, anotación e interpretación de las transacciones económicas ocurridas en un periodo determinado y refleja la situación económica financiera de la entidad al cierre del ejercicio contable. Eso se llama estados contables de publicación y hay, como dijimos que hay un formato determinado, hay 4 estados contables básicos. Uno se llama balance o estado de situación patrimonial y siempre está asociado a una fecha. Por ejemplo, 31 del 12, vamos a poner 2022. Después hay un estado, también de los 4 básicos, que se llama estado de pérdidas y ganancias, o cuadro de resultados, o cuadro, de pérdidas y ganancias, cuadro de resultados. Ese cuadro no está asociado a una fecha en particular, sino está asociado a un periodo que da inicio en tal fecha y finaliza el mismo día que está hecho el reporte que se llama balance. Ahora vamos a ver con detalle. Además hay otro estado contable básico,
que se llama evolución del patrimonio neto, que también está asociado a un periodo que tiene un inicio y un final. Y además, hay un estado de evolución del cash flow o el efectivo que también está asociado a un periodo que tiene un inicio y un final. Como conclusión de estos estados contables, después hay otros informes que algunos son obligatorios y otros no son obligatorios, como por ejemplo los obligatorios es la memoria, el informe del auditor, etcétera, etcétera, y alguno no obligatorio como el contexto económico en que se mueve la empresa, etcétera, etcétera, pero el formato es similar para todas las compañías. Y como conclusión, que estos 4 estados básicos que son iguales en formato para todas las compañías, el balance utiliza variables que se llaman variables stock o variables de inventario. Y los demás cuadros utilizan lo que se llaman variables flujo. Eso probablemente ya estuvieron hablando, hoy lo vamos a repasar. Seguimos con la contabilidad de costos o gestión de los costos. La contabilidad de costos es el proceso de medir, analizar e informar información financiera y no financiera relacionados con los costos de adquisición y o recursos de una organización. Ahora vamos a ver que hay varias técnicas y cada uno de otros departamentos solicitan a la contabilidad de costos que le haga reportes. Y acá lo que dice es la contabilidad de gestión, o contabilidad gerencial, capta, mide y da valoración en aspectos cuantitativos financieros y no financieros de la empresa. Eso lo que quiere decir es que en la contabilidad gerencial hay importes en pesos o en dólares, pero además hay cantidades, por ejemplo, toneladas producidas, cantidad de, no sé, de piezas, cantidad de esto, cantidad de lo otro, niveles de producción, etcétera, que no necesariamente están basados desde el punto de vista en importes, porque la contabilidad gerencial tiene otras dimensiones, no necesariamente únicamente la monetaria. Acá dice, la información en la contabilidad de gestión podrá incluir además otro tipo de medidas no financieras de aspectos cualitativos, porque antes decía financieros y no financieros, estamos hablando de aspectos operacionales, donde son numéricos o cuantitativos, pero no necesariamente monetarios. Ahora acá lo que dice es que la contabilidad de gestión, además, podría incluir otro tipo de medidas no financieras, pero de aspectos cualitativos, como podrían ser los resultados tabulados de encuestas, por ejemplo, de satisfacción del cliente o medidas relativas a la competencia. ¿A qué se refiere? El market share. O sea, que contabilidad patrimonial eso no lo puede reflejar. No hay una manera de reflejarlo en la contabilidad patrimonial con asientos contables. Sin embargo, habrá alguna manera de reflejarlo en la contabilidad gerencial porque los reportes se pueden ir adaptando a las necesidades de los usuarios. Otra diferencia importante entre la contabilidad gerencial y la contabilidad patrimonial, que tiene que ver con los reportes, es que en la contabilidad patrimonial, creo que voy a poner espérate, a ver si puedo, uno de estos, a ver,
Uno de estos. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno. Que la contabilidad patrimonial, los estados contables o los informes o los reportes que hace, por ejemplo, cada 3 meses o en forma anual, de alguna manera informan de la compañía en su conjunto. En cambio, en la contabilidad gerencial, los informes son de sectores, unidades, divisiones, segmentos de empresa, etcétera, etcétera. Puede la contabilidad gerencial desagregar los informes. Por eso dice, se pueden enfocar en secciones, segmentos, áreas, centros de responsabilidad, líneas de producción, etcétera, etcétera. Eso es una diferencia muy importante entre los tipos de reportes. Aparte de que uno tiene un enfoque de toma de decisiones en forma interna y el otro está orientado a los usuarios externos. Y uno está normado y el otro no. Entonces, acá ya lo que hace es meterse con algunas medidas que no necesariamente son de índole monetaria, pero sí de índole operacional. Y ahí dice, mirá, son variables numéricas, pero no financieras, como pueden ser horas trabajadas en producción, los artículos vendidos, yo te nombro, bueno, toneladas fabricadas, litros de líquido producido, usado, etcétera, etcétera. Otra cuestión bastante importante es que la contabilidad financiera, que es esta, o patrimonial, releva hechos históricos, hechos económico-financieros que ya ocurrieron. Ponele que lo hace de forma online, digamos que cada vez que se ocurre un hecho económico, lo va registrando, que es de hecho lo que va ocurriendo. A menos que le llegue a la contabilidad patrimonial la información en forma tardía, que puede ser perfectamente, y lo releve o lo plasme en la contabilidad de forma tardía, que puede ser perfectamente. Pero lo importante que la contabilidad financiera releva hechos que ya ocurrieron y hechos históricos. Entonces, lo máximo que puedes aspirar es utilizar toda esa información de manera útil para determinadas cuestiones. Pero en cambio, la contabilidad gerencial, además, acá dice, tiene una orientación prospectiva, porque utiliza información de la contabilidad gerencial, utiliza información de la contabilidad patrimonial, perdón. La contabilidad gerencial utiliza información de la contabilidad patrimonial, la adapta, la reclasifica, le agrega otras técnicas, releva otras cuestiones, le pide información a contabilidad de costos y con todo eso genera reportes. Y esos reportes, en algún caso, tienen este formato o esta perspectiva histórica. Pero lo que puede hacer contabilidad gerencial es generar proyecciones hacia la derecha en un futuro, que de hecho ustedes en el cuatrimestre pasado utilizaron una técnica de contabilidad gerencial que se llama presupuesto y utilizaron otra técnica, hicieron proyecciones. Esas proyecciones es, bueno, con el histórico que tengo de acá, hago una proyección hacia la derecha. Eso no lo hace contabilidad patrimonial, lo hace contabilidad gerencial.
Y además hicieron lo que se llama es comparación con el estándar, y además hicieron lo que se llama análisis presupuestario o los desvíos presupuestarios. Eso tampoco lo hace contabilidad patrimonial, sino que lo hace contabilidad gerencial. O sea que la herramienta de presupuesto y análisis presupuestario son técnicas que pertenecen a contabilidad gerencial. Bueno, acá si sos observador vas a encontrar ejes cartesianos, estos ejes cartesianos que están acá, y justamente habla que la contabilidad patrimonial, acá abajo dice, hace énfasis en la normativa, basándose en lo histórico, y genera reportes con fines externos. Sin embargo, la contabilidad gerencial tiene énfasis en la toma de decisiones actual en el presente, y realiza reportes en forma actual para la toma de decisiones actuales y en forma predictiva, siempre con fines internos. O sea, hace una prospección. Además, acá lo que hace es empezar a detallar técnicas que utiliza la contabilidad de costos, que son, siempre releva los costos, por ejemplo, industriales, los costos de una producción, los costos de materias primas, semielaborados, etcétera, etcétera, los releva. Ahora, ¿cómo los debe informar? Bueno, los debe informar de distinta manera, de acuerdo a quien se los pide. ¿Por qué? Porque la contabilidad patrimonial lo que le interesa es lo que se llama costo de mercadería vendida. Y el costo de mercadería vendida se utilizan técnicas, el método por absorción. En cambio, la contabilidad gerencial, por la esencia, la raíz de los digamos, de la génesis de los reportes que tiene que generar, no les sirve este tipo de costos, porque están agregados, no los puedes desagregar, porque por distintas razones. Entonces, le solicita a contabilidad de costos que utilice técnicas de costeo directo, y por eso usa sistemas de costeo fijos y variables. Y por eso tiene técnicas de lo que se llama análisis marginal, que es una clase que ustedes van a ver. Y en esas técnicas de análisis marginal, fija, por ejemplo, lo que es el punto de equilibrio, fija el nivel de operación adecuada, y fija la contribución marginal de la empresa, en donde termina de pagar los costos fijos y las unidades adicionales o los importes adicionales después de esos es cuando empieza a crecer el triángulo de ganancias o beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, el tipo de reporte que le solicita contabilidad gerencial a contabilidad de costos es diferente al que le solicita contabilidad patrimonial. Además, contabilidad patrimonial necesita lo que se llaman costos indirectos de fabricación. Tengo entendido que ustedes ya tuvieron una clase en donde son criterios de prorrateo de los costos indirectos, lo que le llamamos la bolsa de gatos, que no sabemos a qué línea de producción asignarlo adecuadamente. Entonces, son criterios de decisión
de cómo se van a repartir todos esos costos que no están asignados en una línea. Y de acuerdo al tipo de empresa y actividad, se prorratearán en forma de por metros cuadrados utilizados, por horas hombres utilizadas, por energía utilizada, por materia prima utilizada, por importe de ventas. Eso dependerá de cada empresa y cada decisión gerencial. Pero este cálculo de los costos indirectos de fabricación o lo hace contabilidad patrimonial o lo hace contabilidad de costos. Uno de los dos lo tiene que hacer. Además, la contabilidad patrimonial necesita el relevamiento y el costo de los inventarios. Están a precio, obviamente a precio de costo. Además, hay una definición del costeo estándar. Ya creo que estuvieron, ustedes, tengo entendido que tuvieron la clase de costeo estándar. ¿Sí o no? ¿Hola? No recuerdo. Bueno. O no la tuvieron o no recuerdan. Bueno. También es una técnica de contabilidad de costos y definir los estándares en realidad y después controlar o utilizar esos estándares en análisis de desvíos es una técnica de contabilidad gerencial. Y acá lo que dice acá abajo es método ABC y análisis de la cadena de valor. El método de ABC es una manera un poquito más eficiente de repartir estos costos indirectos. Es el método de repartir los costos en base a las actividades, pero bueno, es una metodología que hay que implementarla, etcétera, etcétera. Se puede hacer, pero bueno, sería para empresas que esto les resulta bastante rudimentario, y de hecho es un método rudimentario, pero hay empresas que le funciona, y como es sencillo de implementar, hay muchas empresas que lo utilizan. Pero algo más sofisticado sería un método basado en actividades. Y después, acá dice análisis de la cadena de valor, eso tiene que ver con Porter, y tiene que ver con el análisis de las actividades de la empresa para determinar cuáles son las actividades principales y cuáles serían actividades no principales, y ver si esas actividades principales contribuyen al núcleo, al core del negocio, y ver cómo genera mejoras en esas actividades principales de todo tipo, y terceriza de alguna manera o le da menos preponderancia a actividades secundarias, digamos, o no principales. Eso tiene que ver con el análisis y las decisiones de la cadena de valor, etcétera, etcétera. Y son todas cuestiones que tienen que ver con la contabilidad de costos. O gerencia de los costos, etcétera. Acá hay un pequeño resumen, que a grandes rasgos a la izquierda está contabilidad patrimonial, a la derecha está contabilidad gerencial, y acá están nombradas técnicas, herramientas, reportes que brinda cada una de estas de esta clasificación en la información que manejan la contabilidad patrimonial, la contabilidad gerencial y la contabilidad de costos. Entonces a la izquierda dice, mirá, la contabilidad patrimonial es responsable y emite en cada periodo estados contables de publicación. Estos estados contables de publicación tienen 4 estados básicos. El balance general, dijimos que es a una fecha determinada. El cuadro de resultados, que es un periodo. El estado de movimientos de efectivo o evolución del efectivo, también es un periodo. Y estado de movimientos o evolución del patrimonio neto, también es un periodo. Tiene otros informes dentro de este. Ten en cuenta que los estados contables de una empresa más grande, serán 80, 90 hojas, una cosa así. Y los estados contables de una empresa más pequeña tal vez sean
20 y pico de hojas, 30 hojas. Aparte de estos reportes, que se llaman básicos, los 4 básicos, también hay notas a los estados contables, memoria, informe del auditor, es todo obligatorio. Pero después hay reportes que no son obligatorios, que a veces las empresas los agregan. Eso es porque los estados contables los solicitan, por ejemplo, las compañías de seguros, los emisores de crédito, ya sean bancarios, etcétera, etcétera, proveedores que te van a financiar mercadería, etcétera, etcétera, el sindicato, qué sé yo. Es un reporte institucional. Entonces ese reporte institucional lo miran distintos terceros. ¿Cómo en la jerga o en el mundo de los negocios, cómo se llama a esta gente que está interesada porque tiene un interés en la empresa? Gente relacionada o grupos de interés relacionados. En inglés, eso tiene un nombre y se llama stake, a ver si lo puedo escribir, stakeholders. Stakeholders. Esos grupos, stakeholders, esos grupos de interés o grupos de afectados son desde el fisco hasta ONG ambientales, donde la empresa, vamos a poner que es una petrolera, generó un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces puede ser una población que está afectada. O sea, se llaman grupos de interés. Y estos grupos de interés tienen relaciones, pueden ser comerciales, pero también pueden ser de otra índole. En general ahora estamos viendo el mundo de los negocios, entonces se supone que son relaciones comerciales. Incluso el sindicato, que no tiene una relación comercial, pero tiene un interés en, bueno, de alguna manera, cobrarle dinero a la empresa. El fisco, que es una entidad recaudadora, distintos organismos que solicitan los estados contables. Bueno, acá dice contabilidad patrimonial y dice que bueno, emite todos estos reportes que se llaman estados contables, una vez por año, una vez cada 3 meses, y es responsable de algunos otros aspectos tributarios y relacionados con las actividades, realiza las declaraciones juradas pertinentes, etcétera, etcétera, todo regulado según normas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Inspección General de Justicia, la FIP, la Comisión Nacional de Valores, etcétera, etcétera. En otros países se llamará de otra manera, pero bueno, yo te digo cómo funciona acá en Argentina. Voy un segundito a contabilidad de costos. Acá dice costos indirectos de fabricación, valorización de inventarios, costeo por absorción, tiene que ver con el costo de mercado de vendida. Costeo variable, esto lo utiliza para la contabilidad gerencial. Análisis marginal, tiene que ver con el costeo variable y el costeo fijo. Análisis de capacidad y producción equivalente, costos estándar, etcétera, etcétera. Y a la derecha está la contabilidad gerencial y dice, mira, utiliza estos estados contables de publicación. La contabilidad gerencial los utiliza, pero no los utiliza en forma cruda, así como están, 80 hojas, 40 hojas, sino que hay una adaptación y reclasificación y estudio de extrafuncionalidad y una refundición de cuenta, etcétera, y se generan lo que se llaman los estados contables esquemáticos. ¿Ves? Acá, estos. Estos estados contables esquemáticos serían estos que están acá, 40 hojas, 80 hojas, en 2 hojas.
¿Cómo se hace? Bueno, es un resumen de los estados contables. Alguien los interpretó, etcétera, etcétera, hizo los estados contables esquemáticos. Se utiliza información extracontable de otros departamentos de producción, etcétera, etcétera. Y con los estados contables esquemáticos, porque estos son muy largos, se hace análisis e interpretación por ratios. También utiliza técnicas de auditoría operativa. También la contabilidad gerencial establece la relación costo-volumen-utilidad. Utiliza técnicas de presupuestos, técnicas de control presupuestario, desvío presupuestario, y también técnicas de proyección hacia la derecha, análisis e interpretación de estos estados contables, etc. En definitiva, información útil para la toma de decisiones. Esto tiene que ver con una materia anterior que ustedes vieron, que se llama Economía en la Empresa, y es el tipo de reportes que emite la contabilidad gerencial. 4 estados contables básicos. Lo único que te voy a nombrar acá, se llama balance, cuadro de resultados, estados de evolución o cambios en el patrimonio neto, estado o movimiento o evolución de los flujos del efectivo. Ahora, si sos observador, te vas a dar cuenta de lo siguiente. En esta clase, o en la clase anterior, hay asociado 2 estados contables. Uno que pertenece a la empresa Molinos, una empresa grande, digamos 80 hojas. Esos reportes salieron de la bolsa de valores, porque Molinos publica en bolsa. Entonces son públicos. Por eso se dice que es una empresa pública. Entonces vos podés entrar a la bolsa de valores y te bajás el balance, en este caso de Molinos. Pero además, entonces ahí tenés un ejemplo de 80 hojas. Va a haber un lugar donde va a decir estado de situación patrimonial o balance, o una palabra similar, y va a estar asociado con una fecha. Por ejemplo, 31 del 12 del 2021. Ese es el balance. Una hoja, 2 hojas, etc. También va a decir cuadro de resultados, o va a decir cuadro de pérdidas y ganancias, por ejemplo. Y si sos observador, abajo va a haber una indicación que dice este cuadro de resultados pertenece al periodo tal, iniciado el día tal y finalizado el día tal. Este día es exactamente este día que está acá. Este día es este día. Asimismo, va a haber otro reporte que se va a llamar Estado de Evolución del Patrimonio Neto, que también tiene un inicio y un final. Y este día coincide con esto. Y este día, este reporte también tiene un inicio. O sea, como conclusión, todas las variables que están acá son variables stock, son variables inventario. Son una foto que sacaron ese día y dijeron, a ver, ¿me decís cuánto vale cada elemento patrimonial? Ah, bárbaro, mirá, la caja dio 1000 mangos. Inventario de tal cosa dio 1200. En este otro banco tenemos 1300. En tal cosa es un relevamiento, una foto de cuánto vale cada elemento patrimonial al 31 del 12 del 2021. Sin embargo, este otro reporte que está acá tiene otro formato que nada que ver, que lo vamos a ver.
Y es un formato donde están los ingresos por ventas, aunque los hayas cobrado o no, se llaman ingresos por ventas, o sea, es lo que vos facturaste. Y además están todos los costos y gastos asociados a esas ventas durante un periodo que se inició un año antes o 3 meses antes. O sea, para decirlo rápido, son las ventas acumuladas en un año que finalizaron este día, menos todos los costos y gastos asociados a esas ventas, menos los gastos de estructura, menos los gastos de financiamiento, menos la utilización o la representación contable de la utilización de los activos, que se llamará depreciación, se llamará amortización, menos el costo de utilizar el capital ajeno. Todo eso está detallado en el cuadro de resultados. Para no hacerlo muy largo, este reporte también se tiene que ver con un periodo y este también. Estos tres están asociados a un periodo y no a una fecha. Entonces, lo que tenés que saber es que acá hay variables stock y acá y acá hay variables flujo. Que la variable flujo están asociados a un periodo, no a un instante. Bueno, acá lo que hace es detallar cómo son los estados contables, bla, 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 detalla. Esto surge de, bueno, una pyme, es el balance, perdón, sí, es el balance de una pyme. Sí, no me deja marcar, no sé por qué no puedo marcar. Bueno, no importa. La cuestión que ustedes tienen este ejemplo, que serán unas 30 hojas, y acá lo que habla, tiene este formato, digamos, y habla de las notas. Estas notas dentro del reporte está un poco más atrás, entonces si vos estás leyendo y querés saber qué hay adentro de estos 318 que están acá, vas a la nota 2B y 2C y habrá una discriminación, una apertura de esos 318 que están ahí, porque a veces uno lo necesita, son aclaraciones, digamos, ¿no? Pero esto es un reporte genuino, digamos. Un aspecto importante tiene que ver con el modo que reportan contabilidad patrimonial. Las empresas reportan de una manera en particular, respetando las normas, en este caso locales, ¿no? Entonces, hay una salvedad importante porque en Estados Unidos y en toda Latinoamérica se usa lo que se llama el modelo de 2 columnas. Es un modelo de 2 columnas. En Europa también se usa, excepto en Inglaterra. Tendré que averiguar exactamente, pero hay un modelo de una sola columna. Pero el detalle llamativo es que en Europa continental, o sea, en España, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, ordenan las partidas exactamente al revés que en el modelo americano. En el modelo americano ordenan las partidas de mayor liquidez acá arriba y de menor liquidez acá abajo. Todos estos elementos patrimoniales que están acá figuran de esa manera. Los más líquidos arriba, los menos líquidos abajo. Y en particular, esto es un formato
se llaman masas patrimoniales, y esta línea que está acá es una línea imaginaria donde separa los elementos patrimoniales que se van a convertir en efectivo en menos que un año y los elementos patrimoniales que van a estar dentro de la empresa más que un año. De la mano derecha, en la jerga contable, es la manera de representar los derechos a la izquierda y las obligaciones a la derecha, y eso en la jerga contable se llama activos y pasivos. Y en el modelo americano, lo que se hace es que los pasivos se representen en orden de el más exigible arriba y el menos exigible más abajo. Ahora, hay una salvedad, que acá están los pasivos exigibles que van a ser exigibles en menos que un año, y acá están los pasivos exigibles que van a estar nos van a reclamar después que un año. Y esta separación de acá es porque toda esta masa, digamos, se llama D de deuda. Me dice de deuda. Deuda con ajenos. Y la empresa paga una cantidad de dinero por utilizar deuda. ¿Cómo se llama lo que paga la empresa por utilizar deuda? Intereses. O sea que esta se llama deuda onerosa. La deuda onerosa. Después vamos a discriminar bien, porque hay una parte que no es onerosa, pero vamos a decir ahora que todo paga intereses. Entonces, esto se llama D. Y en la jerga, esto se llama E. E de equity. En inglés, patrimonio neto, se dice equity. Por definición contable, el patrimonio neto es una magnitud residual de la diferencia entre todos los activos menos todos los pasivos. Y ocurre que da esta diferencia que se llama patrimonio neto o equity. Ahora vamos a detallar en particular lo que significan las masas patrimoniales y qué elementos patrimoniales tienen adentro. Pero acá lo que está señalando es que hay otros países que reportan de manera diferente. También usan un modelo de 2 columnas, pero sin embargo, el modelo de 2 columnas que utilizan ponen los elementos patrimoniales menos líquidos arriba y los más líquidos abajo. De la mano derecha pone lo menos exigible acá arriba y lo más exigible acá abajo. Me olvidé decirte que el patrimonio neto en general está compuesto por aportes de capital, una parte importante. Entonces ese aporte de capital se considera que es no exigible o que va a estar dentro de la compañía mucho tiempo. Acá hay un modelo de una sola columna que durante un tiempo largo se usó en el Reino Unido. Ahora tendría que verificar si se sigue usando. Tal vez hayan cambiado el formato. Habría que verificarlo. Pero usaban un modelo de una sola columna donde en el medio juntaban el activo circulante con el pasivo circulante de corto plazo y más alejado los activos fijos y más alejado los pasivos de largo plazo. Bueno, acá es un esquema donde dice la contabilidad patrimonial emite los estados contables de publicación, 80 hojas, 40 hojas, etc. Y hay alguien que se dedica a hacer lo que se llama el análisis de extrafuncionalidad. Aparte hace una adaptación y reclasificación de las partidas, las cuentas, etcétera, etcétera, y genera lo que se llaman los balances o estados contables esquemáticos. Estos estados contables esquemáticos, estos son 80 hojas, 2 hojas. Son los que usa la contabilidad gerencial
para generar reportes, etcétera, etcétera. Obviamente utiliza además otra información de contabilidad de costos y otra información extracontable de producción, etcétera, etcétera, y genera reportes para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, análisis de extrafuncionalidad? Bueno, yo estoy analizando esta empresa donde este es el activo total. Y sin embargo, cuando analizo la empresa, me doy cuenta que hay activos que no hacen a la producción principal. Supongamos, si yo tengo una fábrica de zapatillas y tengo varias plantas industriales, antes yo comercializaba las zapatillas en forma directa y tenía un local de venta. Y ahora no utilizo más el local de ventas porque lo hago a través de distribuidores o lo hago a través de internet, etcétera, etcétera, lo que fuera. Entonces tengo un local de ventas ocioso. Si el local de ventas está ocioso y yo lo alquilo para obtener un ingreso, el local de ventas actualmente, no hace 20 años, ahora, hoy día, si yo que tuviera que analizar la actividad principal de la empresa, que es fabricar zapatillas o fabricar bicicletas, ese activo no me genera ingresos extraordinarios y además egresos extraordinarios que no hacen a la actividad principal. Entonces esos activos se llaman extrafuncionales. Vamos a poner otro ejemplo más exagerado. Bueno, la empresa compra un auto deportivo infernal para un directivo que no tiene que ver con la actividad principal, pero sin embargo lo tiene a nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, como yo lo que quiero analizar es si la empresa tiene un rendimiento determinado en la fabricación de zapatillas, fabricación de bicicletas, etcétera, porque a veces pasa que las empresas se desprenden de cierto negocio. Intervienen en más de un mercado y entonces en un momento se desprende de cierto negocio. Se desprende de las zapatillas, pero igual sigue fabricando gorritas y remeras, por decir. Entonces a veces lo que interesa es el análisis de una parte de la compañía o el análisis de una planta industrial en particular, etc. Entonces, si en los estados contables hubiera activos que se denominan de índole extrafuncional, que se dedican a otras actividades y que generan gastos o ingresos, yo debería sacar esos activos. Otra cuestión es que acá dice activos improductivos o dedicados a otras actividades. También puede ser activos financieros. Suponete que el tipo tiene excedente y esos excedentes los coloca el dinero y obtiene intereses. Al obtener intereses se llaman ingresos extraordinarios, porque la actividad de esta empresa es fabricar zapatillas. Entonces, todos esos activos extrafuncionales habría que separarlos. Asimismo, como separa los activos extrafuncionales, debería separar los ingresos y egresos extraordinarios, que no son ordinarios de la actividad ordinaria, sino que son extraordinarios, porque también me están influyendo en mis conclusiones. Y yo quiero sacar conclusiones acertadas, adecuadas, y no estas cosas que molestan a mis conclusiones, digamos. Vamos a detallar lo que hay, los elementos patrimoniales que hay en las masas patrimoniales. Esto es terreno de clases anteriores, digamos,
y de materias anteriores, por ejemplo, economía de la empresa, lo que fuera, pero necesitamos darle un orden porque, en definitiva, yo voy a avanzar y tomar fórmulas con numerador, denominador, y etcétera, etcétera, y tengo que tener claro dónde está cada elemento patrimonial. Entonces, lo normal es tomar la masa patrimonial, los estados contables, bueno, el balance, se divide en 5 masas patrimoniales. 5 masas patrimoniales. Una que se llama activo circulante, que son todos los elementos patrimoniales que se parecen a un derecho de cobro o lo que fuera, o que se va a parecer al efectivo en un tiempo. Puede ser, si este elemento patrimonial se va a parecer al efectivo, se va a convertir en efectivo dentro del año, el elemento patrimonial hay que ubicarlo acá. Pero si se va a convertir en efectivo dentro de mucho tiempo, y más que un año, son elementos patrimoniales que van a estar acá. A estos elementos patrimoniales se les denomina activo fijo o inversiones fijas. Las empresas, para funcionar y poder tener sus ventas, tienen inversiones. Y hay unas inversiones que se convierten en efectivo en menos que un año, y hay inversiones que quedan en forma permanente o tardarán 5 años en venderse, convertirse en efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos detallando en particular los elementos patrimoniales que están dentro de la masa patrimonial que se llama activo circulante. Dentro de esta masa patrimonial hay 3 submasas patrimoniales. Una que se llama disponibilidades, otra que se llama realizables y otra que se llama existencias. ¿Qué hay dentro de disponibilidades? Todo lo que se parece al efectivo, todo lo que es líquido. Y acá dice caja moneda nacional, caja chica, moneda extranjera, banco 1, banco 2, banco 3, plazo fijo vencido, inversiones temporales, etcétera. Todo lo que se parece al efectivo está ahí. Todo lo que se parezca a un derecho de cobro está acá. Por ejemplo, cuentas a cobrar de los clientes, documentos a cobrar, adelantos o préstamos empleados, crédito fiscal, depósitos a plazo fijo, que tardo 30 días o 6 meses en cobrar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esos elementos? Todos estos elementos, te voy a dar un caso, mira, un plazo fijo. Si el plazo fijo vence mañana, y yo lo debería poner acá arriba. Pero si el plazo fijo vence dentro de 6 meses, es el mismo plazo fijo, lo pongo acá abajo. ¿Por qué? Porque se considera que es más parecido a un realizable. Ahora, cuando yo pongo la submasa que se llama realizable, yo tengo que saber que hay una cuenta contable, hay un elemento patrimonial que es preponderante respecto de los demás. ¿Qué quiere decir que es preponderante? Bueno, mirá, los demás los sumo todos, bien detallado todo, y me suman el 10%. Y el 90% de los realizables, ¿cuál es? Cuentas por cobrar, que es el crédito que vos le otorgás a tus clientes. Entonces, no es que en realizables solo hay cuentas por cobrar, pero como es la cuenta más relevante, es la de la que yo más me ocupo, más me preocupo. Existencias. Bueno, esto depende de la rama industrial, pero se dice existencias a nivel genérico, pero si fuera una empresa de índole comercial, ahí lo único que va a decir es mercaderías. Me entran cajas, salen cajas. ¿Por qué? Porque yo no fabrico nada. Compro caja, vendo caja. Compro caja, vendo caja. Sería el caso de Frávega. Compra un lavarropa, vende un lavarropa. O compra mucho lavarropa, vende un lavarropa. Bueno, esas son las mercaderías. Pero si fuera una empresa industrial, la empresa industrial transforma. ¿Y qué transforma? Bueno, transforma la materia prima
en semi-elaborados y en productos terminados. Y eso es lo que vende. Entonces, fíjate que esto va pareciéndose un poco más al efectivo, Cuando lo vende, acá hay un documento que dice factura, 1.000 pesos. Entonces, ese tipo te debe 1.000 pesos, que lo vas a cobrar dentro de 30 días. Entonces, esto se parece a un documento por cobrar. Entonces lo tenés que esperar 30 días, 60 días, lo que fuera, y después se va a aparecer al efectivo, hay un depósito bancario, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta materia prima se va a transformar, es un producto terminado que está en la estantería, esa estantería está 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso lo que fuera, se factura, se cobra. Entonces, por eso se dice que estos elementos patrimoniales se van convirtiendo o pareciéndose a la liquidez. Ahora, ¿qué pasa? Acá abajo puede haber otros elementos patrimoniales. Y voy a decir, sí, bueno, pero un camión. Sí, pero un camión es una inversión que yo hice para transportar mi materia prima, mi mercadería, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero un día el camión está hecho pedazos. Después de 10 años, 15 años, ya lo tengo hecho pelota. Entonces, bueno, supone que está bien mantenido todo, lo puedo vender. Entonces, hay un artilugio contable que se utiliza para representar el desgaste del activo fijo. En este caso es el desgaste del camión. Entonces, si yo lo deprecié año tras año, llega un momento que ya vale cero para la compañía, para la contabilidad, vale cero el camión. Si yo tardo en venderlo después 1 año más, 2 años más, o lo que fuera, o X años más, ese va a ser un ingreso extraordinario, digamos, ¿no? Va a ser un ingreso no ordinario, ¿no? Porque yo no me dedico a vender camiones, me dedico a fabricar zapatillas. Entonces, vamos a analizar las cuentas de abajo. Las cuentas de abajo tienen que ver con el inmovilizado. Y el inmovilizado son elementos patrimoniales, ¿ves? Elementos patrimoniales que están dentro de la compañía más que 1 año. Acá dice, primero, inversiones financieras. Después dice, intangibles. ¿No? Dibujar con el mouse no es tan fácil. Y después dice, materiales tangibles. Bueno, inversiones financieras podrían ser acciones de otra compañía, pero que las vas a tener dentro más que 1 año. O también puede ser, bueno, suponete un bono de una compañía, etcétera, pero vas a tener más que 1 año. Después dice intangible. Intangibles son, sí, patentes, pueden ser, sí, métodos científicos para el desarrollo de alguna cosa, puede ser fondos de comercio, etcétera, etcétera. Esos son intangibles, pero son intangibles valorizados, porque yo lo compré ese intangible, compré el fondo de comercio, compré la patente para utilizar tal cosa, compré el método. Entonces, eso que yo lo compré, en algún momento se va a amortizar. También como un activo fijo, lo voy a amortizar año tras año, por ejemplo, en 5 años, en 10 años, etcétera, etcétera. Ahora, respecto de los materiales tangibles, son los activos fijos normales y corrientes que uno conoce. Acá dice inmobiliario, máquinas, elementos de transporte, elementos informáticos, el camión, no sé, las máquinas, el edificio, etcétera, etcétera. Eso se deprecia. Te voy a decir una salvedad. Mira, en español, la palabra amortización y depreciación muchas veces se usa como sinónimo. Pero en inglés no son sinónimos. En inglés, la palabra amortización se usa para los materiales, para los intangibles. Se amortizan. En cambio, los tangibles, o
mobiliario, maquinaria y aerófera se deprecian. O sea, el camión yo lo compro en 10 millones de pesos. Entonces, la FIP dice, mira, camión se deprecia en 5 años. Si fuera lineal, serían 2 millones por año. El primer año vos mandás o castigás el primer ejercicio en 2 millones. El segundo año castigás el segundo ejercicio en 2 millones. Y así sucesivamente. Y ese es el artilugio contable que tiene contabilidad patrimonial para representar el desgaste del activo fijo, en este caso del camión. Entonces hay una cuenta acá que viene acá, que viene con signo contrario, y esta cuenta que está acá, que se llama cuenta reguladora del activo, y viene con signo negativo. Una se llama amortización, la otra se llama depreciación. Se llaman depreciación acumulada y amortización acumulada. Entonces, si yo esto te lo pregunto 3 años después, la depreciación acumulada del camión son 6 millones, porque si son 2 por año son 6 millones. Entonces, el valor de ese momento del camión para la contabilidad son 4 millones, porque es 10 millones el valor de compra, menos 3 ejercicios que castigaste a 2 millones, te quedan 4 millones como saldo para la contabilidad. Ahora, no es lo mismo decir amortización y depreciación acumulada que depreciación y amortización del periodo, que eso lo vamos a ver y vamos a hacer hincapié en otro momento porque es un error común en los exámenes. Bueno, acá detalla los elementos patrimoniales, etcétera, etcétera. No voy a hacer hincapié, sigo con otra cosa. Bueno, déjame tomar un poquito de agua. Acá hay un pequeño ejemplo de dos estados contables. Uno cerrado el 31 del 12 del 2016 y otro cerrado el 31 del 12 del 2017. Lo que sucede es que, bueno, esta empresa, así como está, sacó una foto, ¿no es cierto? La sacó el 31 del 12 del 2016. Y después, la misma empresa sacó una foto el 31 del 12 del 2017. Fíjate esto, mira. ¿Ves que esto vale, vamos a ponerle 1000? Bueno, acá ¿cuánto vale? 1200. O sea, hay una evolución de los del activo total, digamos, ¿no? Hay una evolución. ¿Qué hicieron? Sacaron una foto ese día y se fijaron cuánto vale cada elemento patrimonial. Mira, ¿cuánto vale este? 10 pesos. ¿Cuánto vale este? 50 pesos. ¿Cuánto vale este? 1200. ¿Cuánto vale? Todo. ¿Qué hicieron? Se fijaron cada elemento patrimonial cuánto vale y lo escribieron ahí. Entonces la sumatoria de todo esto, ¿cuánto vale? 1000. Bueno. Hicieron lo mismo un año después. ¿Cuánto vale este? 60 pesos. Y este, 38. Y este, 1000, pum, listo. ¿Cuánto vale la sumatoria de esto? 1200. Asimismo, ¿cuánto se le debe a tal? Tanto. ¿Cuánto se le debe a tal otro? Tanto. ¿Cuánto se le debe a tal? Tanto. ¿Cuánto vamos a pagar? Tanto, tanto, tanto. Bueno, también. ¿Cuánto suma todo esto? 1000. ¿Y cuánto suma todo esto? 1200. ¿Por qué? Porque esto, como dicen los gallegos, tiene que cuadrar. La sumatoria de lo que está a la izquierda tiene que ser la sumatoria de lo que está a la derecha. Y eso es una regla de la contabilidad, ¿no es cierto? Bueno, ahora ¿qué pasa? Esta es una foto del balance. Y todas las variables que estábamos nombrando se llaman variables stock o variables inventario. ¿No es cierto? Es el relevamiento de todas las variables, de todos los elementos patrimoniales. Y es la naturaleza de todas las variables que están dentro del balance.
Y fíjate acá, mira, hay un balance que pertenece a un año y un balance que pertenece a un año después. Bueno, si yo leo los estados contables básicos que publica la contabilidad patrimonial, en forma posterior al 31 del 12 del 2017, ahí va a haber un balance y también va a haber un cuadro de resultados. Va a haber un cuadro de resultados y va a haber un estado de evolución del patrimonio neto y también va a haber un estado de evolución del cash flow. Pero si yo leo el cuadro de resultados que publicó la contabilidad después de esta fecha, voy a encontrar el cuadro de resultados que va a decir que se inició el 1 de enero del 2017 y finalizó el 31 del 12 del 2017. O sea que el cuadro de resultados, de alguna manera, tiene variables que no son de la misma naturaleza que estas. Son variables que también son monetarias, porque las ventas están en pesos, los costos están en pesos, los gastos están en pesos, los intereses están en pesos, todo está en pesos. Y este también está en pesos. Ah, entonces si este está en pesos y este está en pesos, ¿por qué me decís que son diferentes? Bueno, esto se llama variable flujo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que las variables flujo están representadas en pesos por unidad de tiempo. Y este está representado en pesos nada más. Y este también está representado en pesos. Entonces, cuando vos lees los estados contables que publicó la contabilidad el 31 del 12 del 2017, vas a encontrar un balance referido a una fecha, que es esta. Y aparte vas a encontrar un cuadro de resultados que refleja dentro del cuadro de resultados toda variable de flujo que pertenecen a un periodo, que empieza acá y termina acá. Entonces, cuando aparece una fórmula, cualquiera sea, donde hay, en la misma fórmula van a aparecer una variable flujo y una variable stock, hay que hacer un ajuste. Si en la misma fórmula hay variable stock y variable stock, no hay que hacer ningún ajuste. Si hay una variable flujo con una variable flujo, no hay que hacer ningún ajuste. Pero lo adecuado y correcto es que cuando en la misma fórmula hay una variable stock y una variable flujo, hay que hacer un ajuste, porque este está en pesos por unidad de tiempo y este está en pesos. ¿Hay una solución para eso? Hay una solución. Se hará el promedio de no sé qué, bueno, listo, lo vamos a ver. Pero ten en cuenta que no es la misma naturaleza de la variable. Ustedes en AE1, que fue la clase anterior, tienen varios ejemplos de variables flujos y variables stock. Y es un tema que aparece en los exámenes. Bueno, ahora vamos a ver análisis patrimonial. Ah, no sé si aparece otra cosa acá, a ver, pará. Te lo nombro porque me parece, pará. Información, tipos de indicadores. Bueno, sí, listo. Vamos a ver. Esto te lo nombro rápido, pero porque aparece en el trabajo práctico, entonces te lo nombro. A grandes rasgos lo que dice acá es que la información que circula dentro de las compañías tiene distintos tipos de características. Información y variables que la empresa mantiene. Digamos que esta es la empresa, ¿no es cierto? Esta es la empresa y se maneja en un entorno cercano. El mesoentorno es el entorno cercano. El entorno cercano es donde están sus clientes, sus proveedores, sus qué sé yo, ¿no es cierto? Después está lo que se llama el entorno un poquito más lejano, que se llama macroentorno. ¿Qué hay acá? Bueno, están las leyes gubernamentales, estará el sector industrial, estará
qué sé yo, las normas del país, estará alguna regulación, estarán la demografía de la población, la tecnología disponible en este país, las reglas de importar-exportar, que acá no se puede importar, ponele, qué sé yo, todo eso. ¿eh? Y después está el metaentorno, que es a nivel global. El metaentorno es a nivel global. Entonces, la característica principal de todas estas variables que yo te nombro, porque la empresa está sometida a estas fuerzas. ¿Ves? Esta fuerza, a esta fuerza. Y estas fuerzas someten al entorno cercano, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Son fuerzas. Entonces, la empresa está sometida a estas fuerzas y así sucesivamente. Entonces, y esas fuerzas esas variables se van modificando. Entonces, lo ideal y correcto es que la empresa, que ya sabe que se van a mover estas variables, y estas, por eso dice, la característica principal de estos entornos es la incertidumbre, porque hay regulaciones que cambian, competidores que cambian, clientes que cambian, materias primas que ya no están disponibles, cambios de mercado, cambio de regulaciones, cambio de importación, cambio de exportación, cambio de tipo de cambio, qué sé yo. Entonces, lo ideal es que la empresa monitoree todas estas variables. Y monitoree estas variables. Y monitoree todas estas variables. Bueno, hay empresas que de hecho lo hacen. Y hay empresas que no lo hacen. Y hay empresas que monitorean solo algunas, las más relevantes o las que más le interesan o las que ellos piensan que le interesan. Y acá hay variables de índole numérico y hay variables de índole no numérico. Acá lo mismo, hay variables de índole numérico y hay variables de índole no numérico. Y lo mismo acá. ¿No es cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá es únicamente darle nombre a las cosas. Entonces, y acá dice, bueno, la organización como cuestión ideal debería monitorear estas variables y tener algún sistema que maneje estas variables, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, bueno, mirá, debería tener relevamiento del metaentorno, el macroentorno, del entorno más cercano, bla, bla. Entonces dice, mirá, hay variables numéricas de índole cuantitativa y variables no numéricas de índole cualitativo, que no son medibles objetivamente. Y entonces, también en la parte cuantitativa o numérica hay de índole interno acá, y de índole interno es acá en la organización, y externo todo esto de acá. Y lo mismo acá, cualitativo de la parte interna y externa. Entonces, lo que estamos acá es haciendo una clasificación. Y entonces, da ejemplos acá. Entonces dice, mira, cuantitativo externo puede ser producto bruto, desempleo, market share, nivel de rendimiento del sector, porque son todas variables externas de acá. Cualitativo externo, políticas de exportación, variables relacionadas con los competidores, con los clientes, etc. Son aspectos no medibles cuantitativamente. Y acá dice, cuantitativo interno, surge la necesidad de monitorear algunas informaciones operacionales, etcétera, etcétera. Y cualitativo interno
surge la necesidad de monitorear situaciones que no tienen que ver con información financiera, sino con cuestiones que tienen que ver con el personal, etcétera, etcétera, que son aspectos subjetivos y no medibles. El grado de satisfacción del cliente, grado de satisfacción de los empleados, etcétera, etcétera. Entonces acá empieza a haber ejemplos de indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Esto por qué? Hay ejemplos acá, ejemplos, y hay más ejemplos que yo no te estoy mostrando, pero hay. Y hay una clasificación. Entonces, porque en el práctico te pide, che, ¿me puedes representar un par de indicadores que tengan que ver con algo cualitativo, externo, que tengan que ver con algo cuantitativo, interno, externo, lo que fuera, lo que te pida? Entonces, tenés varios ejemplos para darte cuenta de qué estamos hablando. Bueno, y acá está la clasificación y en definitiva lo que vamos a hacer nosotros son indicadores cuantitativos, de los cuales hay, estos indicadores pueden ser de una sola variable o pueden ser de varias variables, donde los cocientes, etcétera, etcétera, se denominan ratios, que es lo que vamos a utilizar nosotros, digamos, ¿no? Pero para llegar a eso, lo que estamos haciendo es nombrar la clasificación. Bueno, no me voy a detener acá. Listo. Primeras técnicas de análisis de los estados contables. Vamos a ver lo que dice acá: análisis vertical, análisis horizontal. Para que yo tenga un cartelito que no veo. Dice análisis de tendencias y análisis de tamaño homogéneo. Después dice análisis por ratios, que eso ya viene en varias clases. Bueno, a grandes rasgos, vamos. Estas técnicas son bastante sencillas. También en el trabajo práctico tenés que hacer análisis vertical, tenés que hacer análisis horizontal. No me acuerdo si hay uno de análisis de tendencia, pero de tamaño homogéneo tal vez haya también. Bueno, vamos a contar qué es un análisis vertical. Un análisis vertical es la representación de todos los elementos patrimoniales que te aparezcan, si fuera el caso del balance, representados como porcentaje del mayor valor que tenés. ¿Y el mayor valor que tenés cuál es? El activo total. Si el ejercicio te pidiera, o alguien te pidiera, que lo hagas con un cuadro de resultados, también es respecto del valor mayor que tenés. ¿Cuál es el valor mayor que tenés dentro de un cuadro de resultados? Las ventas. Entonces se representa todo en función de las ventas. Eso es un análisis vertical. Es una técnica muy utilizada que sirve para varias cosas. Pero es una técnica tan sencilla, que por ejemplo se puede usar para comparar dos empresas de distinto tamaño. Pero además, esta técnica se utiliza como base para otras técnicas más complejas, o sea, como técnicas mixtas. Se hace análisis vertical dentro de otra técnica. Pero bueno, ahora vamos a hacer análisis vertical. ¿Y de qué? De un cuadro de resultados. Bueno, un cuadro de resultados. Bueno, acá está en inglés, acá dice sales, de ventas. Esto es cost of goods sales, costo de mercadería vendida. Gross profit, esto es beneficio bruto. Expenses, gastos. Cuando habla de gastos, en un cuadro de resultados está hablando de los gastos de estructura. Ahí, en general, vas a encontrar lo que dice gastos de comercialización y gastos de administración. Se refiere a gastos que no tienen que ver con la fabricación. Igualmente esto lo vamos a volver a ver, pero es un primer pantallazo. Esto da un resultado muy interesante, que en un cuadro de resultados se llama EBIT. EBIT quiere decir Earning Before Interest and Taxes. El EBIT en español se llama BAI, beneficio antes de intereses e impuestos. Y es un resultado sumamente importante, porque es el resultado, el cuadro de resultados dijimos que son los ingresos totales, que son las ventas, lo que facturaste, menos todos los gastos, todos estos gastos, ¿no?
Y de la manera de representar, que siempre se representa de la misma manera, hay subtotales. Un subtotal, dos subtotales, tres subtotales y un total general, digamos, ¿no? Bueno, este de acá es un resultado muy importante. Se llama resultado de explotación. Ese resultado de explotación es un resultado anterior a que la empresa pague los gastos por utilizar capital ajeno, que son los intereses, y ponga los gastos que le sale tener el socio que es el Estado. El Estado te cobra el 33, 35% de las ganancias, ¿no es cierto? De este resultado que está acá, te cobra el 33, 35%, por ejemplo. Existe en todos los países eso. Eso es impuesto a las ganancias. Entonces acá hay un resultado neto o beneficio neto. Y en este caso le dio 229.000, vamos a poner que son dólares, 229.000 dólares. Bueno, ¿qué quiere decir análisis vertical? Lo que quiere decir es que representa cada una de estas cifras de acá, todas estas cifras de acá, en función de la cifra más alta, que son las ventas. Entonces puso, bueno, este es el 55%, este es el 45%, 23%, bla, 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 ¿no es cierto? Bueno. Esto ya lo hicimos con la empresa A, que está a la izquierda. Vamos a hacerlo con la empresa B. Lo mismo. Todas estas variables que están acá respecto de la cifra más alta. Te dio 48, esto es lo otro. Bueno, en una aplicación sencilla del análisis vertical es pues poder comparar dos empresas que no son comparables. Porque esta empresa, si vende 2 millones y pico, vende unas 12, 15 veces más que esta de acá. Que esta es 2 millones de dólares y esta es 150.000 dólares. Entonces tienen escalas que no son comparables esta empresa con esta. Pero sin embargo, si yo miro cuánto paga de intereses esta empresa respecto de esta, veo que la empresa de mayor envergadura paga menos intereses, porque tendrá otras líneas de crédito o lo que fuera, en porcentaje, no en importe, porque obviamente en importe paga más, pero en porcentual paga intereses más económicos que la otra empresa. Sin embargo, también paga más impuestos que la otra empresa, porque ésta tendrá algún tipo de beneficio, etcétera, etcétera. Y obtiene un beneficio neto más pequeño, digamos, del 10%. Entonces, me permite comparar la empresa A con la empresa B. Esta es una técnica muy sencilla, pero que en realidad se usa combinada con otras técnicas. Vamos a la siguiente técnica. La siguiente técnica se llama análisis horizontal. Acá interviene el tiempo, digamos. Entonces, acá hay un cuadro de resultados que está en español, ventas menos gastos, costo de mercadería vendida, bla, bla, bla. Bueno, entonces compara el año 2010 con el año 2011. En valor absoluto hay una diferencia de 47.000 y en valor relativo un 12,9. O sea que supuestamente hay una evolución de las ventas de 12 o 13%. Siempre y cuando esto esté deflacionado, o sea, esté sacado el componente de inflación. ¿Por qué? Si esto incluye la inflación, en realidad en 2011 vendió menos que en 2010. Acá no tengo esos datos, pero vos tenés que saber que si vas a comparar periodos, primero tendrás que hacer un laburo de pasar todo lo del 2010 a valores del 2011 o de lo del 2011 a valores del 2010 para poder comparar peras con peras y bananas con bananas.
Y ese es un problema porque me puedo equivocar al pasar las cifras o lo que fuera, no sé a qué tasa lo paso de un lado para el otro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay otra solución. Este de acá se llama análisis de tendencias y lo que hace es pasar todo a un año base. Por ejemplo, al año 2009. ¿Qué es pasar todo un año base? Bueno, en este caso es el año 2009 y lo que se hace, pero tampoco está solucionado el tema de la inflación, porque acá está todo, hay que ver si antes el analista previamente hizo las cifras, las adaptó sin inflación. Entonces, en ese caso, tampoco sería muy útil esta técnica. Sin embargo, hay otra técnica que se llama análisis de tamaño homogéneo. Y en este caso, lo que hacen es agarrar el cuadro de resultados del 2009 por separado y hacer una técnica vertical acá. Listo, terminé. Ahora hago una técnica vertical del 2010 respecto al 2010. Punto. O sea, hago los gastos respecto de las ventas del 2010. Estos gastos del 2009, etcétera, etcétera. Asimismo hago el 2010 y asimismo hago el 2011, pero siempre cada año respecto de sí mismo. Y esta es una técnica muy poderosa, porque hice un análisis vertical acá, un análisis vertical acá, un análisis vertical acá en forma aislada. Y esta técnica lo que te permite es aislarte de la inflación sin haber utilizado las técnicas de ir por un lado o para el otro. Porque acá ya te das cuenta que, por ejemplo, esta empresa, el costo de mercadería vendida lo mejoró del 56% al 51% y después al 48%. Quiere decir que está mejorando su costo de mercadería vendida. Por ende, fue mejorando su utilidad neta del 15% al 27%, etcétera, etcétera. Entonces, así como había una técnica sencilla que se llama análisis vertical, fíjate que, aunque sea la técnica sencilla, cuando está bien aplicada o está dentro de otra técnica, resulta ser una técnica más poderosa, digamos. Perdón, Diego, no te Sí. entendí ahí. ¿Vos comparas 2009 contra 2010? No, ¿2009 contra 2011? no. Por ahora olvídate de esto. Olvídate. 2009 contra 2009. Entonces digo, ¿cuánto era el costo de mercadería vendida? 10 pesos. ¿Y cuántas son las ventas? 100. Bueno, acá pongo 10%, ¿no es cierto? 10%. Pongo, listo. Listo. Terminé con el 2009, hago todo esto para abajo. Tac, 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 tac. Listo. Terminé. Listo. Ya está. Terminé, ¿no? Listo, lo separo. Ahora voy a hacer 2010. Agarro. ¿Cuánto dice acá? 12 pesos. ¿Acá cuánto dice? 100 pesos. Bueno, 12, 10, bueno, 12%. Pongo acá 12%. Listo. Entonces, hago 3 análisis verticales. Uno acá y uno acá. En forma aislada. Y después lo que hago es mirar los valores relativos. Porque este costo está respecto de sus propias ventas. Y este costo está respecto de sus propias ventas. No importa la inflación. Pero perdón, los 12 pesos de 2010. No. No. A ver si tengo otro ejemplo. El que vos nombrás es este, que se llama análisis de tendencias. Olvídate de este. Este no soluciona el tema de la inflación. Vos para utilizar esta técnica, primero tendrás que deflacionar las cifras. Llevarlas todas a 2011 o todas a 2009. Porque si no estás mezclando pera con banana. Bueno, vamos a esta técnica. Esta técnica hacen un análisis vertical acá.
Listo, terminé. Listo. Ahora hacen un análisis vertical acá. Listo, terminé. Ahora hago un análisis vertical acá. Todas estas cifras respecto de sí mismo, respecto del 2011. No me importa 2010, no me importa 2009. Pero ahora me queda en forma comparable este 84 con este 77 con este 73. Este 15% con este 23 con este 27. Ahora no me están importando las cifras en importe, me importan los valores relativos. Entonces yo sé que la utilidad neta, esta empresa la mejoró del 15 al 27%. Pero no es lo mismo que hicimos en la análisis vertical, en la metodología 1. Pero te estoy diciendo, sí, pero pará. Pero el análisis vertical es una técnica. Porque Sí, cuando lo mencionaste antes, hacíamos empresa A versus empresa B para el mismo año. Y ahora decís, lo hago para la misma empresa en 3 años distintos. claro, sí, Ok. sí. Si vos lo entendiste así, sí. Pero en realidad el análisis vertical es útil para comparar entre empresas o lo que fuera, pero en la misma empresa lo usas en varios periodos y lo que estás haciendo es aislar el efecto de la inflación. Y es bastante útil. Bueno, sigo. Lo que vamos a hacer es hacer lo que se llama análisis patrimonial y para eso voy a utilizar un ejemplo. Bueno, esto igual lo voy a repasar en otra clase, así que lo que voy a hacer es tratar de entender lo que está pasando acá y después lo voy a proyectar acá. Bueno, esto lo voy a mirar en otra clase. Bueno. Esto sí, esto es una pregunta que yo le hago al auditorio, es ¿de qué dependen las proporciones de las masas patrimoniales del lado de la inversión, que es el lado izquierdo, y de qué dependen las proporciones de las masas patrimoniales del lado de la financiación? Entonces lo pregunto yo a ustedes. Como estamos un poquito apurados, te voy a decir rápido. La mano izquierda depende del sector industrial y la mano derecha depende de qué tan blando sea el acceso al crédito. Digamos. El sector industrial tiene que ver con que el activo fijo es tan grande como, por ejemplo, hay empresas que tienen una inversión en infraestructura muy grande, entonces, que es toda la instalación de fibra óptica, la instalación de tecnología para después poder cobrar un abono o lo que fuera. Entonces, ahí hay una inversión de capital muy importante. Y respecto de esto, el endeudamiento, que esto es D grande y esto es E, el endeudamiento tiene que ver qué tanto acceso al crédito tenés. Y hay que ver si tu casa matriz te presta, qué sé yo, depende. O sea que depende del acceso al crédito, en general, las relaciones entre las masas patrimoniales. Bueno, lo vamos a volver a discutir esto. Bueno. Ahora vamos a discutir de el equilibrio. El equilibrio, el equilibrio. Acá tengo tres situaciones. ¿Quieres decir que es la misma empresa en tres momentos distintos? Puedes decirlo. ¿Quieres decir que son tres empresas distintas? También. Lo importante acá es una representación de las masas patrimoniales. Y entonces, la pregunta que yo le hago al auditorio es: ¿cuál de estas empresas está en equilibrio?
La B. ¿Por qué? Porque al ver los activos y los pasivos a corto plazo, digamos que no te sobra ni te falta. Entonces entiendo que tiene una liquidez lógica. Y bueno, y los activos fijos se corresponden no en 50-50 con los pasivos a largo plazo y el capital. ¿Qué otra opinión tenemos? Ninguna otra. Y la A no podría también estar en equilibrio. ¿Por qué? Eh, porque los activos son iguales al pasivo más el patrimonio neto. Te voy a hacer otra pregunta más, mira. ¿Y cuál es la situación más estable de las tres? Puede ser que las tres eran balanceadas, pero en este caso puede ser que la B sea la más estable. Bueno, en general yo uso este tipo de preguntas, se llaman preguntas disparador, para generar una especie de discusión y relevar algunas opiniones y después entre todos buscar la solución. Es normal que tengan dudas, pues la primera vez que lo ven, pero la idea es que de acá a 4 clases, no tengas más dudas sobre esto. Y es algo confuso por cómo están armadas las fórmulas, porque después de esto dependen ciertas fórmulas, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay una definición que yo te voy a dar, que después la voy a retomar en 3 clases más. Yo ahora voy a dar la definición y la voy a retomar. La situación más estable es la A. ¿Por qué es la A? Porque acá hay una cuantía donde el capital de largo plazo está financiando parte del activo de corto plazo. Esa es una definición. Yo te acabo de dar una definición que la voy a profundizar, que lo que fuera, qué sé yo. Esta de acá, en principio, está en pseudoequilibrio, pero tiene un problema, que ustedes no lo vieron, pero acá hay velocidades de conversión de los elementos patrimoniales. Se convierten en efectivo. Una velocidad sí, otra velocidad sí, otra velocidad sí. Se van convirtiendo. Y de este lado hay exigibilidad del banco, del proveedor, de la mano de obra, etcétera, etcétera. Son cosas que tenés que pagar. Si alguno de estos elementos, cualquiera sea, tarda más de lo pensado para convertirse en efectivo, acá no es que te van a dejar de tocar el timbre.
porque el proveedor va a querer cobrar, la FIP va a querer cobrar, el banco quiere cobrar, la mano de obra quiere cobrar. Entonces, podría ser que tengas problemas con la materia prima, que se te rompa una máquina, no puedes fabricar, que no pudiste vender lo que tenías que vender, que no pudiste cobrar a tiempo, que bla, bla, bla. O sea, pueden ser muchos factores. Todos estos, mira, y la velocidad de conversión en efectivo fue más lenta de lo que vos habías pensado. Entonces, estar empardado acá no es estable. Es una situación equilibrada, pero no estable. Esta situación de acá es una situación desequilibrada y es una situación incómoda para la mayoría de las empresas. Para casi todos los rubros es incómodo trabajar así. ¿Por qué? Porque la exigibilidad de todos estos es mayor a la generación de liquidez tuya. Esta es una situación incómoda. ¿Puede ser en un corto plazo que trabajes así? Sí, porque dilatás a uno, che, al proveedor le decís, bueno, después te pago, qué sé yo, la mano de obra le vas dilatando, le pagas el aguinaldo en cuota, no sé. A la FIP le haces un plan de pagos, al coso le haces un coso. O sea, ¿la puedes pilotear? La puedes pilotear. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años? Bueno, pero a la larga, esto te va a jugar en contra. Esto termina en cesación de pagos. Tiene un nombre, cesación de pagos. Es un desequilibrio que hay que corregir. Estamos viendo equilibrio de las masas patrimoniales, ¿sí? Esto está equilibrado, pero es inestable. Estás al borde de estar inestable. ¿Por qué? Por las velocidades estas. Esta es una situación deseable, normal y deseable. La mayoría de las empresas trabajan así, ¿sí? Entonces, esta definición yo la hago desde las masas patrimoniales de abajo, las inferiores. Te voy a dar la razón. Y traten de no hacerlo con las masas de la parte superior. Porque esta cuantía que está acá tiene un nombre, se llama de varias maneras. Pero nosotros le vamos a decir fondo de maniobra. Fondo de maniobra. Este es un fondo de maniobra positivo y este es un fondo de maniobra negativo. Vamos a volver a retomar este tema. Acá es un fondo de maniobra positivo. Entonces, las inversiones permanentes que permanecen dentro de la compañía más que un año financian una parte del activo circulante. ¿Para qué? Para que estés holgado si te falla alguna cobranza acá, alguna materia prima acá, alguna máquina que se te rompió, alguna imperfección de este sistema de convertir elementos patrimoniales en liquidez. Tenés el colchoncito. ¿Cómo se llama el colchoncito? Se llama fondo de maniobra, fondo de garantía. Ahora, ¿qué pasa? Este es un tema confuso. Parece sencillo, pero es confuso. ¿Por qué es confuso? Bueno, primero por las traducciones del inglés al español. Segundo, porque confunden el corto plazo con el largo. Y la naturaleza de las masas patrimoniales del largo son diferentes a la naturaleza de las masas patrimoniales de corto. Tienen una lógica diferente, tienen decisores dentro de la empresa diferente, tienen objetivos diferentes. Y entonces, si yo quiero calcular el fondo de maniobra, lo tengo que hacer desde el punto de vista del largo plazo. ¿Qué hacen ustedes? Lo calculan desde el corto. Entonces se confunden. Mirá lo que hacen.
calculás esta diferencia y haces así. Activo circulante menos pasivo circulante.